Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en tu escuela, La Mesa Camilla, la primera escuela presencial de mediunidad y tarot en Valencia. Bueno, hoy traigo un tema que, bueno, pues me habéis dejado en comentarios de qué diferencia hay entre registros akáshicos y mediunidad. Yo siempre parto de la base en que es con mi experiencia, con mis cuestionamientos y con mis preguntas, ¿eh? Yo he llegado a una serie de respuestas a base de preguntarme muchas cosas, a base de experimentar muchas cosas. Yo os invito a que vosotros y vosotras también eh, hagáis esto, ¿no? Os cuestionéis todo lo que oigáis aquí o en cualquier otro lugar, porque eso es lo importante de llegar a vuestra propia, pues a vuestra propia reflexión, ¿no? Estos dos conceptos que parecen ser diferentes, a mí en un momento dado de mi vida, ¿no? De mi profesión, a la que ahora me dedico, hubo un poquito de controversia, ¿eh? Es como dos fuerzas encontradas que para mí eran muy similares. Yo no llegaba a entender realmente la diferencia, ¿no? Y llegué un poco incluso a estar como un poco, como os digo, en conflicto, ¿no? Conmigo misma y con qué era todo esto, ¿no? ¿Por qué realmente había esa diferencia? ¿Por qué hablamos de mediunidad de una forma y por qué hablamos de registros akáshicos de otra, ¿no? Como si fuera algo muy superior a lo que es la mediunidad. Yo os voy a explicar lo que, bajo mi punto de vista y por lo menos lo que yo intento transmitir en la escuela, si es que puede ayudarle a alguien, por supuesto, eh, está ahí la información. A lo que yo me refiero, bien, es que estos dos conceptos primero tienen que estar unidos. ¿Por qué? Porque al final no podemos separar una cosa que para mí es lo mismo. Eso forma parte de un todo, forma parte de una información, forma parte de, como queráis llamarle, es decir, unos registros de unas emociones, de unos pensamientos, de una vida que ha pasado cualquier persona, que ha estado ahí, ¿no? Y que está dentro de nosotros, no está fuera, está dentro de nosotros y que también podemos acceder de esa manera, de una forma natural, ¿no? Una forma de conectar a través de un lenguaje mucho más sencillo que toda esa parafernalia de espiritualidad que al final es como que uno no se siente que puede llegar a ciertas cosas porque no tiene esa capacidad o ese don, ¿no? Fijaros que muchas veces yo me encuentro con la situación de contacto con la mediunidad y en la mediunidad sí siento que pueden entrar cosas feas, raras, llamémoslo como sea, energías oscuras, como queréis llamarle. Sin embargo, en los registros parece que es otra cosa, ¿no? Parece que ahí contactamos con energías, cosas, seres mucho más elevados y con lo cual no dejaría entrar, no dejaría entrar cosas negativas o cosas que nos pudieran hacer daño, ¿no? Al final, tú accedes a una información, tú accedes a energías igualmente, ¿no? Igual que nosotros podíamos acceder en este plano a una información, cuando nosotros le preguntamos a una persona, la información que nos da, la respuesta sería una información, nos puede causar bien o nos puede causar mal. Esto es lo mismo. Si nosotros accedemos, no hay nada, por así decirlo, que cubra que o sea, dijésemos, garantice que tú en registros te vas a encontrar con seres de más alta vibración, como se suele decir, ¿no? Para mí, en la mediunidad es todo, es saber transmitir un lenguaje, sea del lugar de donde sea, venga de donde venga. Si queremos entender que está en un lugar más elevado, pues perfecto. Si queremos entender que es un lugar que nos cubre, pues también perfecto. Cada uno lo puede sentir de una manera diferente. Yo no lo veo como contactar con algo superior, lo veo como entender el lenguaje que se nos transmite. Nosotros no estamos preparados en ninguno, es decir, aunque tú tengas una capacidad de poder conectar a través de la mediunidad, ninguno estamos preparados a veces para entender un lenguaje hasta que realmente lo llegas a comprender, no se sabe muy bien por qué. Entonces, al final, si tú tienes un consultante que
con el que puedes hablar. Imagínate que viene un consultante con el que tú puedes hablar en alemán, ¿no? Y tiene un grado de alemán bastante alto. Y tú puedes hablar un nivel de alemán también bastante alto, os vais a entender, ¿no? Pero si una persona, por ejemplo, viene a una consulta de mediunidad porque simplemente lo que quiere es despedirse de su ser querido, ¿eh? Pues ahí al final no cabe un lenguaje un poco más elevado, más trascendental quizás, ¿no? Lo que yo quiero decir es que nosotros accedemos a un lenguaje, a lo que necesita la persona. Se va a traducir de igual manera. Para mí no hay diferencia. Para mí un guía puede ser un ser querido que nos esté ayudando en ese momento porque tenemos esa necesidad. También puede ser incluso un guía erróneo. ¿Eh? Un guía erróneo es lo que yo llamo un ser fallecido que no ha trascendido y que quizás nos está guiando erróneamente para tomar decisiones. Por ejemplo, detectarlo es importante. Es decir, no podemos entender solo como guías a seres superiores y que realmente nos pueden, por supuesto, esas energías nos pueden ayudar, pero no solamente son guías los que se supone que con los que conectamos con registros Akasha. Para mí es una información, se accede a un inconsciente, llámalo como quieras, un disco duro colectivo en el que queda la información de toda la humanidad. Y tú puedes acceder a cualquier información de cualquier ser, incluso un ser muy, muy antiguo, un ancestro, una sensación de alguna información de vida pasada o experiencia pasada, que como queráis llamarlo. Es decir, se puede conectar con tantas cosas diferentes. Lo importante es que tú sepas traducirlo. ¿Mm? Entonces, todas estas capas que han puesto con los registros de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé más, de no sé menos, de bla, 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 ¿no? Es simplemente capas y más capas para que al final tú dependas de otra persona, al final no te creas que puedes acceder a esa información, al final no te creas que puedes aprender o a llegar a aprender ese lenguaje y al final pues es como todo, ¿no? Cuanto más nombre, más como más lejano de nosotros, pues es como, wow, ¿no? Es que soy capaz de conectar con unas energías porque yo mi vibración es súper alta, ¿no? Al final somos seres humanos y los seres humanos, por más espirituales que a veces queramos ser, somos seres humanos y tenemos nuestras cosas. Y todo el mundo puede llegar a conectar y puede llegar a traducir ese lenguaje, porque como os digo, es un lenguaje del subconsciente, es un lenguaje que a veces te puede hablar en emociones, un lenguaje que a veces te puede hablar en sensaciones en el cuerpo, un lenguaje que te puede venir una imagen de lo más chorra posible. Es decir, al final, si quitamos toda esta historia que la envuelve, se queda en algo mucho más sencillo. Registros akáshicos y mediunidad, yo tengo una experiencia que ya le he comentado en alguna vez, es decir, cuando yo conectaba con registros akáshicos, pues a otras personas venían seres queridos, seres fallecidos, y yo decía, bueno, ¿dónde está la diferencia? Es decir, si me está viniendo su abuela, ¿qué diferencia hay aquí entre que venga, no sé, un ser, llámalo X, ¿no? Llámalo como sea, porque yo conecto con energías, pero el nombre se lo ponemos nosotros. Podemos ponerles nombres de ángel, maestro o lo que tú quieras decirle. Pero realmente yo no sé cómo hay veces que pueden describir de esta manera lo que ven o lo que no ven. En fin, cada uno, yo ahí lo dejo. Yo hablo desde mi experiencia. Para mí es lo mismo. Para mí no hay distinción. Para mí es como si estuviéramos deshonrando o eh, jerarquizando, por así decirlo, este mundo con el que conectamos, por llamarlo de alguna manera, mundo, otra realidad, otra manera de percibir, como queráis, ¿no? Al final es jerarquizarlo, ¿no? Como si nosotros, como si los seres, nuestros seres queridos o nuestros ancestros o incluso nuestra información pasada valiera menos que todo eso, ¿no? Entonces, cuando se entiende que es todo lo mismo, que accedemos a la misma información,
a la misma información, pues se deja un poco de jerarquizar todo esto. Y al final es como mucho más accesible. ¿Por qué? Porque te pueden vender mil historias, mil peliculones, mil protagonistas que luego jamás vas a ver. ¿Por qué? No vas a ver simplemente si, a ver, si yo creo en unicornios de color de rosa, cuando a mí yo conecte con alguna información voy a ver unicornios de color de rosa. ¿Mm? Pero si yo no creo en unicornios de color de rosa, yo no voy a ver unicornios de color de rosa. A lo mejor veré burritos de color blanco. ¿Eh? Todo se trata de lo que en lo que yo no es que crea, sino yo pueda traducir. ¿Mm? En lo que yo siento que puedo traducir. Entonces, al final es información que se disfraza. Se pone un traje y se disfraza para que tú lo entiendas. Al final de lo que se trata es de que nosotros nos sintamos mejor en alguna situación, llevemos mejor esta vida, que es un poco pues, contradictoria en sí misma, tiene sus circunstancias, tiene sus historias que no entiendes, tienes cosas injustas, tienes cosas que te duelen, cosas, personas que te hacen daño, tú haces daño a otras personas. Entonces, al final se trata de que este viaje lo hagamos lo más llevadero posible, ¿no? Y entre unos y otros, pues podamos sostener esta situación que a veces nos pesa. Se trata de eso. Entonces, si una persona entiende, tú tienes que saber traducirle, en el caso de que tú abras registros akáshicos a otra persona, tú debes saber traducirle a esa persona lo que necesita. Al final, en una sesión medium, también se le da lo que necesita. ¿Me explico? Lo que pasa que al final, como os digo, no se diferencian, no se diferencian. Lo único que sí se diferencia es la persona a la que tú le vas a transmitir toda esa información. Evidentemente, si yo no sé de un tema, por ejemplo, si yo no soy astróloga, no me hables de astrología, porque no te voy a entender en términos astrológicos. Pero si yo sé conceptos de astrología, puedo hablar de luna, ascendente, eh, eh, sextil, trígono, es decir, yo tengo conceptos que yo voy a traducir si tú me los dices, si tú me los comentas, pero si yo no tengo esos conceptos, yo no tengo esa información, no puedo traducirlo. Entonces, si yo voy a una sesión, imagínate, de registros akáshicos y tú me empiezas a hablar en términos astrológicos, pues yo no te voy a entender, ¿no? Entonces, se trata de esto, se trata de al final intentar llegar a hacer llegar el lenguaje a la persona. ¿Mm? Yo tuve muchas contradicciones, como os digo, en mí misma, porque sentía que para mí no era diferente. Las sensaciones que yo tenía cuando había una sesión medium, ¿no? No, no, es que no hay diferencia. No hay diferencia en sentir esa paz. No hay diferencia en sentir esa sensación de, "Guau", de, ostras, estoy conectada con algo que no es de normal, ¿no? Que no siento de normal. Es como que siento una paz, una tranquilidad, una sensación de amor, una sensación de aquí estás en un entorno seguro. Entonces, yo no siento esa diferencia. Eso no quiere decir que para otros exista, no exista, sea diferente, no lo sé. Yo lo único que sé es que la mediunidad abarca muchas cosas, muchas, muchísimas, muchísimas. Y al final el concepto es ese, ¿no? El concepto es mediar, ¿no? O ser ese canal, ese mediador entre una información, otro mundo, como queréis llamarle. Pero al final llega una información que tú tienes que saber traducir. Esa es la diferencia que yo veo, ¿no? También es verdad que en los cursos de registros, por ejemplo, se habla mucho de seres, ¿no? Si tú los quieres entender en tu forma de conectar, pues está perfecto. Al final es que te ayude de alguna manera a que tú sepas traducir a la otra persona lo que quiere, lo que necesita. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve
¿De qué sirve pegarte o colgarte la medallita de que realmente estás viendo a no sé quién y a no sé cuánto cuando a la otra persona no le sirve lo que le estás diciendo, ¿no? Al final se trata de que tiene a lo mejor un vacío existencial o a lo mejor tiene unos problemas muy, muy gordos y necesita un poquito de luz, necesita un poquito de que los encaminen, ¿no? Y al final esa es la diferencia, que no hay ninguna. Entonces, claro, a mí personalmente un poco, no es que me moleste, ¿no? Pero veo que también es como me da un poco de qué injusto, ¿no? Qué injusto realmente que separemos como en dos mundos diferentes o arriba y abajo, ¿no? O como estos, los seres queridos no pueden ser nuestros guías, los seres queridos o seres fallecidos más bien no pueden estar en algún momento acompañándonos o no pueden estar no sé, es como una sensación de separación y de que siempre, como os digo, pueden entrar cosas malas desde cuando yo contacto con seres fallecidos y cuando yo contacto con otra cosa que no sé qué es, entonces ahí no. ¿No? Es un poco injusto, me parece un poco injusto, ¿no? Y esa es la diferencia que yo le veo que no es ninguna. Al final, es cómo saber conectar y, por supuesto, saber traducir al final este lenguaje. Para mí no la hay. Y como no hay diferencia, pues eso es lo que yo considero desde mi experiencia. Yo os invito a que vosotros reflexionéis, vosotros os preguntéis, pues sobre todo experimentéis y sobre todo no tengáis miedo, ¿no? No perder el miedo, porque el miedo es lo que os va a hacer cuestionaros, preguntaros y sobre todo saber que, bueno, hasta de un ser que no ha trascendido se puede sacar mucha información y por supuesto ayudarnos pues a que no estemos siempre repitiendo patrones, en fin. Así que esto era lo que, bueno, pues a petición de una oyente o una vidente de aquí de este canal de YouTube, pues he realizado este programa hoy. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, poner un dedito arriba, hacerme un comentario, compartir, porque esto pues me anima un poco, ¿no? A seguir haciendo estos pequeños espacios, pues para resolveros algunas dudas y sobre todo aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis. Estar informados de nuestros cursos, talleres en www.escuelalamesagamilla.com. Muchas gracias, besitos y cuidaros. Gracias.